El mayor ciberestafador de España tiene 23 años y es de León. Ayer fue detenido en una de las muchas viviendas que utilizaba. Vendía por internet, hacía que el cliente se bajase una app para seguir el estado de sus productos y así obtenía sus datos bancarios. De esta forma le vaciaba la cuenta con una facilidad tan pasmosa que hasta a él le provocaba risa. Cuando le detuvieron, estaba preparando lo que iba a ser su gran golpe para el próximo Black Friday. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy se cierra el círculo de constitución de los ayuntamientos de Castilla y León y lo hace con los tres grandes que faltaban, el de León, el de Segovia y el de Astorga. En los tres el resultado electoral estaba pendiente de recursos y en los tres la alcaldía queda en manos del Partido Socialista. Este hombre en León, José Antonio Díez, será el alcalde durante los próximos 4 años. Después de 8 años, el PSOE recupera la alcaldía de León. En Segovia no ha habido sorpresas y Clara Luquero va a iniciar un nuevo mandato corporativo y esta vez lo hace con el apoyo de Izquierda Unida desde dentro del gobierno. Sus dos concejales han apoyado la candidatura de Luquero, al igual que el candidato de Podemos Equo. 13 concejales, mayoría absoluta. Clara Luquero inicia su segundo mandato, el tercero si contamos el año que estuvo entre 2014 y 2015. Por si alguien tenía duda, Francisco Igea ha dejado claro que la sanidad es una de sus prioridades y lo ha hecho al reunirse esta mañana con una de las plataformas sanitarias más reivindicativas, la de Barruelo de Santullán. El lunes le pidieron por carta una reunión y hoy se ha subido al norte de la provincia para escuchar sus quejas. Las quejas por falta de médicos y el cierre de las guardias. Igea ha criticado la dejadez del anterior gobierno de la Junta. La exclusión y la pobreza se enquistan. Cáritas ha tenido que ayudar a 120.000 personas en la comunidad, muchos con trabajo, pero precario. La mitad de las familias españolas, según esta organización, viven al límite de la exclusión y serán los primeros en caer si llega una nueva crisis. En torno a un 25-30% de las familias o personas que vienen a nosotros en estos momentos son personas trabajando, pero con trabajos que no les permite afrontar o llegar a fin de mes. Veremos en detalle la operación Cerbero y Dúa que ha desarrollado la Guardia Civil y que ha permitido desmantelar un grupo de delincuentes que actuaba en el medio rural. Robaban en naves, en gasolineras, en bancos de varias provincias, entre ellas Soria, y hay 13 detenidos. Estamos ya en viernes y seguro que una de las cosas que más les interesa saber es cómo va a hacer este fin de semana. Francisco Cacho, buenas tardes. ¿Cómo se presenta? Buenas tardes, Nati. Las tormentas van a ir a menos y vamos a tener un fin de semana de tiempo estable, veraniego y con temperaturas altas. Únicamente van a quedar algunas nubes en el norte que podrían dejar algunas tormentas en áreas de montaña, mucho menos intensas que la de los últimos días. Eso sí, el lunes esperamos otra vez chubascos y bajada de las temperaturas. Este mediodía ha empezado la nueva era para los tres ayuntamientos cuya constitución estaba pendiente de la resolución judicial tras las irregularidades detectadas en el recuento de votos. Los tres ayuntamientos son el de Segovia, el de Astorga y el de León. Comenzamos en este último, en León. Ahí está Jesús Rodríguez, buenas tardes. Y allí el voto en blanco de los 4 concejales de Ciudadanos ha abreviado la investidura del socialista José Antonio Díez.
Hola, buenas tardes. Pues efectivamente el Partido Socialista recupera la alcaldía de León después de 8 años y José Antonio Díez sustituye a Antonio Silván. Los 4 ediles de Ciudadanos han votado en blanco, mientras que con los votos en contra del Partido Popular, 9 frente a los 10 del Partido Socialista, han sido suficientes en esa primera votación para proclamar a José Antonio Díez como alcalde para los próximos 4 años, después de que no prosperaran los recursos presentados por el Partido Popular, con lo cual Vox no tuvo entrada en el Ayuntamiento de León, no hubo un pacto de centro-derecha y finalmente va a gobernar José Antonio Díez, con la duda de saber finalmente esta semana habrá nuevos contactos de si Podemos Equo entra también en el equipo de gobierno con una concejalía. De momento, el alcalde ya ha anunciado que va a trasladar a este edificio histórico de San Marcelo la alcaldía y que va a crear 2 nuevas concejalías con muchas áreas y con muchos proyectos para empezar a trabajar desde el próximo lunes. Son las líneas que ha expuesto en su primer discurso como alcalde, el 9º regidor de la democracia en León. Con grandes acuerdos y consensos en los grandes proyectos de esta ciudad que trasciendan a la duración de esta corporación, con debate, con escucha y diálogo y con una participación que haga una ciudad mejor. De ahí, de este pleno, de esta escucha a los vecinos, ha de nacer un proyecto de ciudad que sea la suma de las buenas iniciativas de los leoneses. También tendrán alcalde socialista en Segovia. Clara Luquero afronta su segundo mandato y lo hace incluyendo a Izquierda Unida en el gobierno municipal. Daniel Martín, ¿cómo queda definitivamente el Ayuntamiento de Segovia? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, vuelve a tener Segovia un ayuntamiento, un buen equipo de gobierno en coalición. Izquierda Unida y PSOE ya pactaron entre 2003 y 2007 y de nuevo Izquierda Unida se va a integrar dentro de ese equipo de gobierno socialista. Sumaban juntos 12 concejales, 25 es el total. Han necesitado el apoyo del concejal de Podemos Equo para sacar adelante esta investidura, pero Podemos Equo ha firmado un acuerdo programático que facilitaba la investidura y una serie de 25 medidas durante estos 4 años y no se va a integrar en el equipo de gobierno. Luquero ha pedido a todos altura de miras y responsabilidad para que Segovia pueda seguir avanzando durante los próximos 4 años. Sin sorpresas, tal y como estaba previsto, los votos de los 2 concejales de Izquierda Unida y el de Podemos Equo han hecho alcaldesa de Segovia a Clara Luquero. Tras una imposición de medallas marcada por las anécdotas, la ya alcaldesa explicaba así el acuerdo de izquierdas que ha posibilitado el que será su tercer mandato. Y hemos cumplido vuestro mandato, definiendo un programa de gobierno, buscando ese punto de encuentro entre Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos Equo, en el que confluimos, ya sea desde la participación en un acuerdo programático o desde la implicación en un gobierno de coalición. Lo cierto es que compartimos el empeño de impulsar Segovia hacia el futuro desde valores comunes. Visiblemente emocionada, asumía el gran honor y la responsabilidad de representar a los segovianos, presentando su programa para lograr una ciudad de futuro, destacando las medidas sociales, el patrimonio, la innovación, la lucha contra la despoblación y la igualdad. 7 de las 12 personas que forman el nuevo equipo de gobierno son mujeres. Solo 8 concejales repiten en la nueva corporación segoviana, que seguirá siendo plural, con 5 formaciones. A las 3 de izquierdas se suman Partido Popular y Ciudadanos. Finalizamos el recorrido en Astorga. Allí el socialista Juan José Alonso Perandones ha tomado el bastón de mando de la alcaldía. El Partido Popular se queda en la oposición después de haber agotado todas las vías para que se diese por válido un voto rasgado. Vuelve a la alcaldía que ya ocupó durante 22 años tras un paréntesis de 2 legislaturas y lo hace con los votos de su grupo, el PSOE, y los 2 concejales de Izquierda Unida. Y ante un salón de plenos abarrotado. Sí, lo prometo. Tras el protocolo debido ha tendido la mano a la oposición, que se queda a un voto, el declarado nulo por estar rasgado, de ocupar esa alcaldía. A esta ilusión por mejorar nuestro municipio y amparar al tiempo a sus vecinos, especialmente a los más desfavorecidos por razones económicas o de marginación social, deseamos se unan los demás grupos de la corporación. El popular José Luis Nieto ha asegurado que estarán vigilantes. Todo lo que sea positivo para la ciudad vamos a estar apoyándolo y vamos a hacer nosotros propuestas para ver si esa mano tendida que lanza el equipo de gobierno
se corresponde con la realidad o solo son meras palabras. Arranca así el gobierno de coalición entre los 7 concejales del PSOE y los 2 de Izquierda Unida, que tendrá en la oposición a 7 ediles del PP y 1 de UPL. En las Cortes continúa la polémica por el número de preguntas que hará la oposición al presidente de la Junta. El Grupo Mixto reivindica poder intervenir más, sobre todo cuando Ciudadanos ya ha dicho que no participará en el control al Ejecutivo. El portavoz del Grupo Mixto pide poder hacer 2 preguntas al presidente. PP y Ciudadanos no lo ven claro. Espero, y creo que esto es una cosa muy importante, que ni el PP, ni Ciudadanos, ni el PSOE cercenen o bloqueen la capacidad de oposición del Grupo Mixto. ¿Es legítima la reivindicación de Podemos? Por supuesto, pero también entiendan ustedes que las normas están para cumplirse. Para nosotros no habría ningún problema, siempre, insisto, en que se cumpla con el reglamento. Todavía no ha tomado posesión de su cargo como vicepresidente de la Junta, pero Francisco Igea ya empieza a fijar posiciones en lo que será su caballo de batalla, la sanidad. Lo ha hecho hoy en Barruelo de Santullán, en Palencia. Se reunía esta mañana con una de las plataformas reivindicativas ciudadanas más combativas y allí ha reconocido la dejadez sanitaria del anterior gobierno regional. Francisco Igea ha mostrado su voluntad de resolver los problemas sanitarios del medio rural en la provincia de Palencia y en Castilla y León. Asegura que será una de las prioridades de la formación naranja cuando asuma las competencias de la Consejería de Sanidad. Lo ha dicho en una reunión con los alcaldes de Barruelo y de Brañosera, que le han pedido una solución y la reapertura del punto de atención continuada de las guardias médicas del Centro de Salud de Barruelo. La plataforma de Valle de Santullán ha anunciado que realizarán una manifestación el próximo 20 de julio. En Barruelo de Santullán llevan sin guardias médicas durante los fines de semana desde el 17 de julio del pasado año. En principio era una medida provisional por la falta de médicos durante el verano. Sin embargo, ha pasado un año y siguen igual. Por todo piden a los nuevos responsables una solución. La resolución de los problemas sanitarios de la zona básica de salud de Aguilar de Campo y que se nos devuelva nuestro punto de atención continuada de forma inmediata. A pedirle al consejero que ponga los medios necesarios. El líder de Ciudadanos ha escuchado sus reivindicaciones, aunque esperará que se constituya la Consejería de Sanidad para tomar una decisión. Advierte que no será una tarea fácil por la dejadez de la gestión sanitaria de la anterior Junta, que ha dejado una gran deuda económica. Una vez que tengamos consejero de Sanidad o consejera de Sanidad, enfrentar estos problemas y enfrentar los problemas empezando los mapas de atención sanitaria en el mundo rural, por las prestaciones sanitarias a las poblaciones que están más alejadas de los centros hospitalarios. Los vecinos quieren sinceridad y saber si el punto de atención continuada de guardias médicas se reabrirá. Mientras tanto, ya anuncian una manifestación el próximo 20 de julio. Para que vean que es una demanda popular, que no es un capricho de un grupo de personas. Mientras tanto, todos los sábados los vecinos de Barruelo seguirán concentrándose en el centro de salud. El movimiento en defensa de la sanidad pública de Zamora también le pone deberes al próximo consejero o consejera de Sanidad. Demandan un plan de choque para evitar lo que ha vuelto a pasar este verano. La falta de médicos en un periodo estival en el que se duplican los habitantes en los pueblos. A nosotros nos gustaría que con un plan de choque ya de cara al otoño, o sea, el verano va a ser imposible salvarlo porque vamos a entrar ya en el mes de agosto, todavía no sabemos quién es el consejero de Sanidad, pero de cara al otoño tienen que activar un plan de choque para dignificar el trabajo de los profesionales. Los responsables de Sanidad de UGT en León confían también en que un cambio en la gestión en el futuro gobierno autonómico evite la desaparición de este servicio público. Piden a los responsables del área que acaben con la precariedad del personal laboral y dote de más recursos al medio rural. Una situación de la sanidad pública, tanto a nivel provincial como a nivel regional, nefasta y con previsibles a medio plazo posibilidades de que nos encontremos con una desaparición paulatina, no solamente en la calidad, sino en la propia existencia en sí de la sanidad pública. Diego. Venga, a la alegría.
Así se jactaba de cómo vaciaba las cuentas de sus víctimas. Les hablamos de Lupin, el mayor ciberestafador de España. Tiene 23 años, es de León y la Guardia Civil lo ha detenido. Creaba páginas de venta online fraudulentas y se las ingeniaba para conseguir los datos bancarios de los estafados. Luego les vaciaba las cuentas. Llegó a recaudar hasta 300.000 euros en un día. Es el ciberestafador más importante de la historia de España. Llevaba 3 años estafando en Internet. Con la ayuda de un informático también detenido, creaban páginas fraudulentas de venta online. Se publicaba en miles de portales de Internet con ofertas muy baratas, sobre todo de productos de consumo o en épocas de mucha demanda, como puede ser calor, aire acondicionado o campañas como el Día del Padre también. Se quedaba con el dinero de la transferencia y desaparecía sin rastro. En algunos casos llamaba a la víctima, se ganaba su confianza y la estafa continuaba. Incluso instalarse una pequeña aplicación que les daba el acceso a su SMS y eso le permitía entrar en las cuentas corrientes de banca online y vaciar las cuentas corrientes. Lo hacía hasta en cajeros automáticos. ¡Buah! ¡Qué locura, tío! El cerebro de la trama no lo hizo solo. Tenía bajo sus órdenes y a sueldo a un importante grupo criminal. Contrataba a jóvenes para abrir las cuentas bancarias en las que recibían las transferencias. La Guardia Civil lo define como violento y escurridizo. Vivía totalmente en la clandestinidad, cambiaba de domicilio cada 4 días y siempre que llegábamos al domicilio llegábamos tarde. La Guardia Civil ha habilitado una web para centralizar las denuncias. Su próximo gran golpe iba a ser en el Black Friday. Esperaban estafar 1 millón de euros. A punto de cumplirse 3 años de la violación en grupo a una chica de 18 años en Pamplona, hoy el Tribunal Supremo ha sacado a la luz la sentencia que ya anticipó el pasado 21 de junio. Los 5 miembros de la manada son condenados a 15 años de prisión por violación. Los jueces consideran que buscaron expresamente la situación en la que sí que hubo intimidación. Abandonaron a la víctima en el portal y además le robaron su teléfono móvil. No son indicativos de una juerga pactada. Es uno de los argumentos que defiende el Tribunal Supremo en su sentencia. Un documento de 133 páginas en el que consideran que los 5 condenados actuaron sabiendo lo que hacían y siendo conscientes que atentaban contra la libertad sexual de una mujer de 18 años que estaba sola y en estado de embriaguez. Una víctima que sufrió hasta 10 agresiones sexuales en un periodo de no más de 20 minutos. Está contra la pared, rodeada por 2 de los procesados. Además, la fotografiaron y grabaron, lo que desprende una clara denigración como mujer, según los jueces. El dictamen eleva a 15 años de prisión la condena. Se reconoce el delito continuado de violación en contra de lo que fallaron la Audiencia y el Tribunal de Justicia de Navarra. No apreciaron ni violencia ni intimidación, lo que provocó protestas en toda la geografía española. Los 5 miembros de la manada están en prisión desde el 21 de junio, día en el que se conoció el veredicto. Un joven burgalés ha sido condenado a 2 años de prisión por violar a una compañera de clase. Según publica hoy Diario de Burgos, el condenado y la víctima habían celebrado el cumpleaños de esta última en su casa. Después salieron a la calle y él la violó en el Parque del Parral. Tras la agresión, le advirtió que no se lo contara a nadie y eso provocó en la joven un estrés postraumático. La sentencia ha tenido en cuenta la ingesta de alcohol y de drogas. La Guardia Civil ha presentado hoy en rueda de prensa la actuación realizada en el seno de la operación Cerbero y Dúa y que ha permitido desarticular un grupo criminal organizado al que se le imputan al menos 14 robos. En algunos de ellos se han sustraído objetos y material por un valor de hasta 2.000 euros. Los robos se realizaban en diversos puntos de la geografía nacional, entre ellos Soria y Segovia. Joyas, dinero en efectivo, bolsos, teléfonos móviles, inhibidores de frecuencia y una gran cantidad de material de asalto como hachas, cizallas y cadenas han sido confiscadas por la Guardia Civil en la operación Cerbero y Dúa, que se ha saldado con 13 detenidos, 4 de ellos españoles, el resto procedentes de países del este de Europa. La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín Juárez, ha aplaudido la actuación de los equipos de la Guardia Civil implicados en la operación.
Se han logrado desarticular una peligrosísima banda criminal dedicada a robos con fuerza. La operación nació en el mes de enero con el conocimiento de unos hechos delictivos en Almazán, hechos que se repitieron durante los siguientes días en Los Rábanos. A raíz de esto, la Guardia Civil comenzó a pensar que se trataba de un grupo organizado, sobre todo por la especialización a la hora de actuar. Con la ardua investigación que se hizo, se consiguió una pista que nos podía llevar hacia quienes podían ser los responsables de la organización que había cometido estos hechos delictivos. Un grupo que en un solo día podía recorrer hasta 1000 kilómetros para actuar en diferentes puntos de la geografía. Comprobaban los objetivos posibles y en las 24 horas anteriores se dedicaban a observarlos. Conseguían violentarlas, entraban y a partir de ahí buscaban cualquier efecto, sobre todo que tuviese una salida rápida en el mercado. Estamos hablando de joyas, de dinero, de efectos que rápidamente se podían colocar. Los 13 detenidos ya están a disposición judicial. No se descarta asociar más robos a este grupo criminal y los objetos recuperados ya están en la comandancia de la Guardia Civil de Soria para tratar de ser devueltos a sus legítimos propietarios. Este mediodía se ha reunido en Ávila la mesa de la sequía ante la preocupante situación de escasez de agua de los pantanos que abastecen a la ciudad. A día de hoy, los 3 embalses que abastecen a la capital abulense no superan el 48,5% de su capacidad total y se encuentran casi a la mitad que hace un año. Desde principios de junio ya se están tomando algunas medidas, como por ejemplo el ajuste de la presión de los camiones de limpieza o el suministro nocturno, entre otras cosas, y no se descarta algún otro tipo de acción durante las próximas semanas. Estamos también pendientes de la situación de la sequía. Queremos echar un vistazo semanalmente para ver cómo van evolucionando los embalses de la cuenca del Duero, que son gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero. Hoy hacemos hincapié en los del sur de la comunidad. En la provincia de Segovia, particularmente, los embalses gozan de buena salud a día de hoy. Vemos como el del Pontón está al 96% y el de Linares del Arroyo casi al 70%. La peor situación de la comunidad está en Ávila, en el de Castro de las Cogotas, al 31% con 18 hectómetros cúbicos. Este es su panorama actual, que difiere con los 313 hectómetros cúbicos que almacena Santa Teresa en Salamanca, aunque tiende a la baja. Su vecino, el de Águeda, ha repuntado ligeramente hasta el 41% y el de Irueña se mantiene al 44%. En el norte la situación es notablemente mejor. Observando la media de todas las provincias, en León se mantienen al 76%, en Palencia al 55% y en Burgos al 83%. En resumen, la media general de toda la cuenca es del 69%, cuando el año pasado por estas fechas estaba al 90% y ligeramente inferior a la media de la última década. Nissan adelanta sus planes para la planta de Ávila y prevé que en septiembre más de la mitad de la plantilla ya esté trabajando en algunos de los proyectos que se esperaban para el año 2020. Pero eso también va a suponer adelantar el ERTE anunciado para el mes de abril y que afecta al resto de los trabajadores. En opinión del comité de empresa, esto supone un incumplimiento de los acuerdos. Un ERTE que es verdad que estaba pactado con la representación de los trabajadores, pero estaba pactado a partir de abril. Esto ciertamente, desde el comité de empresa, esto desbarataja un poco el plan que había pactado y evidentemente entendemos que no se ajusta a lo que está acordado. La pobreza y la exclusión social se enquistan en nuestro territorio. Es la denuncia de Cáritas en la presentación de su memoria del año 2018 en Castilla y León. La ayuda de Cáritas llegó a 120.000 personas, una de cada 4 para afrontar los gastos de la vivienda. El 30% de las personas atendidas por Cáritas tiene un trabajo precario con el que no pueden llegar a fin de mes. Quedan fuera de las políticas sociales, tienen menos recursos, aquellos que han quedado en exclusión, y necesitan acudir más a Cáritas. Principalmente para poder afrontar el pago del alquiler, el gas o la luz. El planteamiento que las personas o las familias nos hacen es: si gano 500 euros, lo primero es para comer. Para otros gastos que necesitamos relacionados con la vivienda no llegamos, y ahí es donde Cáritas está haciendo hincapié.
78.000 personas recibieron esta ayuda de Cáritas. La mayoría tienen entre 35 y 50 años, en paro o con empleos precarios. Destaca mucho también aquí el número de familias monomarentales, madres con hijos a cargo, que también tienen mucho más difícil pues, el acceso al mercado laboral y que tienen mucho más difícil también compaginar el cuidado de los hijos con el acceso a un trabajo y a una vivienda. En el último año, Cáritas ha tenido que atender a más personas refugiadas en Castilla y León con necesidades de ropa, comida y medicinas. En total han gastado 36 millones de euros en ayudar a quien más lo necesita. Han pasado ya 10 años del estallido de la crisis, esa que hizo temblar a todo el entramado financiero español. Fue necesaria la entrada del Estado para salvar a los bancos y a las cajas. Desde ese momento, términos económicos como el FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, pasó a formar parte del vocabulario popular. Llegó la crisis y empezamos a familiarizarnos con esta palabra. El FROB, el FROB. El FROB. 4 letras de las que muy pocos conocían su significado. Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Había que evitar un descalabro en el sector financiero del país. El rescate y saneamiento de bancos y cajas de ahorros ha costado en estos 10 años 59.000 millones de euros. Casi todo este dinero ha ido a parar a las entidades financieras. El resto al conocido como Banco Malo, el que se encarga de vender los activos tóxicos de la banca española. De todo ese dinero invertido en el rescate, solo se han conseguido recuperar 5.911 millones de euros. Desde 2008, el FROB ha intervenido o nacionalizado 11 entidades financieras. Ahora da por concluido el proceso de reestructuración. Para intentar recuperar lo invertido, el Fondo de Rescate mantiene su presencia como perjudicado en 24 causas penales, procesos que intentarán determinar si hubo ciertas operaciones de entidades en las que se cometió delito al recibir ayudas públicas. La Fundación Obra Social Caja España reclama a Unicaja el patrimonio que pertenecía a la entidad castellano y leonesa antes de la compra por parte del Banco Andaluz. Hoy en los juzgados se ha celebrado una vista previa para evitar la venta. Roberto Núñez está en León. Buenas tardes. ¿Qué reclama la Fundación? Buenas tardes. La Fundación Obra Social, que era la obra social de Caja España, reclama que Unicaja se ha quedado con patrimonio, con obras de arte que les pertenecían a ellos y no a la propia entidad bancaria. Estas diligencias previas se centran en el uso que Unicaja puede hacer de esos objetos. La Fundación Obra Social reclama que se prohíba su venta, su utilización hasta que se decida la propiedad, mientras que Unicaja considera innecesaria esa prohibición, ya que asegura que todos los movimientos quedan reflejados en la documentación. El PSOE acaba de cerrar un acuerdo con los nacionalistas de Geroa Vall y Podemos para gobernar Navarra. Necesitará también la abstención de Bildu, aunque Pedro Sánchez asegura que no se negociará con los abertzales. Lo ha afirmado en una entrevista en Telecinco, en la que ha cerrado la puerta a que Iglesias entre en el gobierno a solo 5 días de que se reúnan en el Congreso. Allí en el Congreso está Eduardo Martínez. Eduardo, buenas tardes. Sánchez e Iglesias se reúnen aquí en la Cámara Baja el próximo martes en el marco de la nueva ronda de contactos de cara a la investidura, aunque parece que las posiciones de ambos se mantienen prácticamente igual. Pero Sánchez insiste en que no quiere a nadie de Podemos en el gobierno y la formación morada le acusa de querer acaparar sillones en el Consejo de Ministros y de ir a una investidura fallida a propósito, a sabiendas, para presionar de esta forma a PP y Ciudadanos. Pero Sánchez sí mantiene su oferta de incorporar a su ejecutivo nombres independientes que le pueda proponer Podemos, pero los de Pablo Iglesias le van a responder a Sánchez aquí en el Congreso el próximo martes que independientes del IBEX 35, de la patronal, de las eléctricas o de los fondos buitre ya lo son todos en Unidas Podemos. A 5 días de la reunión entre ambos deja claro que no quiere a Pablo Iglesias en el gobierno. Que no necesitamos un cogobierno. No necesitamos 2 gobiernos en uno, necesitamos un gobierno con un mensaje coherente. Pedro Sánchez sostiene que tiene diferencias insalvables con Podemos en algunos temas clave, como Cataluña. Ellos defienden el derecho a la autodeterminación. E insiste en la fórmula del gobierno de cooperación con algún ministro independiente propuesto por Podemos.
no rechazaré esas sugerencias, sino que las tendré muy en cuenta. En Unidas Podemos, personas independientes del IBEX 35, personas independientes de la COE, personas independientes de los fondos buitre. Podemos cree que Sánchez acabará negociando un gobierno de coalición con ellos, a pesar de que piensan que el presidente en funciones busca una investidura fallida. Que tiene que ver con llevarnos a una investidura fallida para intentar presionar a Ciudadanos. Más avanzadas están las negociaciones en Navarra. Allí los socialistas, los nacionalistas de Geroa Bai y Podemos han cerrado un acuerdo de gobierno que necesita la abstención de Bildu para salir adelante. Dejar Navarra en manos de los nacionalistas es una auténtica infamia y eso es lo que está haciendo Sánchez. No estará Bildu en el gobierno de Navarra. Siguen lejos de formar gobierno en la Comunidad de Madrid, Aragón y la región de Murcia. En esta última, Vox impidió ayer la investidura del popular Fernando López Miras. Desde este viernes, el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, se queda sin director. Félix Sanz Roldán termina mandato y al estar en funciones el Gobierno no puede nombrar sustituto. Pese a ello, el Ejecutivo resta importancia a este asunto y recuerda que esas funciones provisionalmente las asume la número 2 del CNI. La Secretaría General es la persona marcada por la ley para ocuparse. Y que hay además 3.800 personas profesionales trabajando y que siguen trabajando. El Vaticano ha aceptado la renuncia del nuncio en España al cargo. Renzo Frattini criticó hace unos días al Gobierno por la exhumación de Franco y el Ejecutivo presentó una queja formal. Hoy, preguntado por este asunto en Valladolid, el portavoz de la Conferencia Episcopal ha preferido mantenerse al margen. No queríamos entrar en esta polémica, puesto que la posición de la Iglesia española sobre el asunto en cuestión estaba clara, repetida y nuestros gobernantes la conocen bien. Hoy se ha presentado el tercer Congreso Internacional de Literatura Actual de Castilla y León. La gran novedad de esta edición es que se va a dividir en 4 simposiums, uno por cada universidad pública de la comunidad. Comenzará en León en octubre para continuar en Burgos en noviembre. Valladolid acogerá sus sesiones en febrero y culminará en marzo en Salamanca. En cada ciudad se analizarán distintos géneros literarios. El tercer Congreso de Literatura Actual de Castilla y León buscará ahondar en la evolución de la literatura de la comunidad en los 3 últimos lustros, perfilando qué se cuenta y cómo se cuenta. A la altura de 2019, pues hay fenómenos radicalmente nuevos, todo lo que es la literatura en red y la literatura online. Es viernes y como todos los viernes, desde este rincón de Castilla y León Televisión, nosotros les invitamos a que vayan al cine y les ofrecemos las novedades, los estrenos de esta semana. La última película, entre ellas, de la saga del infinito. Los fans del universo Marvel esperan ansiosos esta entrega de Spider-Man, pero hay más título. Alguno con una banda sonora que les va a recordar mucho a los Beatles. Jack es un músico con un don. Es el único que recuerda la música de los Beatles. No es mía, la escribió Paul McCartney, los Beatles. ¿Quién? Ante el olvido del resto, aprovecha la oportunidad para labrarse una carrera musical. Pero no todo es mágico en el mundo de la fama. Pero no soy más que una profesora y tú el cantante más grande del mundo. No lo soy. Sí que lo eres. Ruta hacia el oeste. Imposible. 2 navegantes. Apunte mi nombre, Juan Sebastián Elcano. Año 1519. Y 5 embarcaciones. La primera vuelta al mundo llega a las salas en forma de cine de animación. 3 años de aventuras y 2 nombres, Magallanes y Elcano. ¡Más grande que uno, Toño! Ya sé que es jueves. No voy a salir. Natalia de Molina interpreta a una joven que padece agorafobia. La drástica muerte de su más fiel compañero le hará emprender un viaje. ¿Tú me llevarías a Portugal sin salir de casa? Un tiempo en el que decide resolver los conflictos de su pasado. ¡Estamos pasando un puente! ¡Para! ¡Para! ¡Suéltame! He hecho mucho de menos. Sí, yo también. Fin de la tercera fase del universo Marvel. Spider-Man decide dejar de lado al héroe e irse de vacaciones con sus amigos. Me recuerda cuando me enamoré. Pero alguien le está buscando y no se dará por vencido. Spider-Man. Nick Furia tiene una importante misión que ofrecerle. Este es el señor Beck. En mi mundo falta gente como tú. ¿Su mundo? Es de otra tierra. El chasquido abrió un agujero.
La imaginación de Picasso, mezclada con el fuego, dan como resultado originales piezas de cerámica, platos, bandejas y jarrones, entre otros recipientes, conforman la nueva exposición dedicada al genio malagueño. Está ubicada en la sala de exposiciones de las Francesas de Valladolid y se puede visitar hasta el 15 de septiembre. Con ella acabamos hoy. Adiós. Las cerámicas de Pablo Picasso llegan a Valladolid. Desde niño el artista se interesó por este material, pero no fue hasta sus 66 años cuando profundizó en su técnica. Noviembre de 1948 marca un antes y un después en la creación cerámica contemporánea. Se expone por primera vez la cerámica de Picasso en París. Esta exposición, ampliamente comentada por la prensa, produjo un efecto inmediato en muchos otros artistas. Pintores, escultores y artesanos de todo el mundo comenzaron a interesarse por la cerámica como medio de expresión artístico. De esta forma, Picasso, junto con el fuego de los hornos, aporta a la cerámica tradicional un toque de contemporaneidad. De toda su producción destaca esta bandeja, con toques de esmaltado azules, que regala a su amigo Manuel Pallares, a quien considera siempre su primer amigo, y cuya amistad será inquebrantable hasta el día de la muerte de Picasso. Representa a una cabra, en cuyo reverso podemos apreciar un dibujo y la dedicatoria a su querido amigo, que le visitará en numerosas ocasiones en el sur de Francia y que es una de las pocas personas que tienen acceso directo al artista. Es así como la tierra y el fuego confluyen en esta muestra del genio malagueño junto con otras de sus creaciones, grabados y dibujos. Se podrá visitar hasta el 15 de septiembre en la sala de exposiciones de las Francesas de Valladolid.